Según mis cálculos, hay unos 19.000 embarazos de madres, o sea, nacidos vivos de madres de menos de 19 años al año en Paraguay, lo cual representa aproximadamente 2 por hora, lo cual significa que mientras hagamos esta grabación va a estar naciendo un hijo de una madre adolescente en Paraguay. El Estado debe garantizar los derechos de sus habitantes. El desafío de revertir conductas sociales que afectan directamente a niñas y niños depende exclusivamente de los adultos, lo que representa un importante drama social. Niñas que dan a luz otros niños. Esos cuerpos inmaculados que ven cómo sus vidas han sido comprometidas por la irresponsabilidad de los adultos que antes de protegerlas, las cosifican. Y por decir un mal caso que me acuerdo, que vinieron 3 hermanas, una tras otra, por el mismo motivo, con el mismo agresor. Y después recién les metieron en la cárcel, ¿verdad? La Cruz Roja es una organización humanitaria de carácter voluntario, sin fines de lucro, auxiliar del Estado, que cumple 100 años en la labor de acompañar a las mujeres, niñas y adolescentes a dar a luz, y que cuenta con un hogar que asiste integralmente hasta los 45 días del posparto a niñas y adolescentes que llegan por orden judicial y otras causas desde hace 47 años. La verdad es que la Cruz Roja hace años trabaja con adolescentes, específicamente con esta población de niñas, madres sobre todo, ¿verdad? Las chicas del hogar son todas vienen de la fiscalía con la denuncia producto de abuso sexual, ¿verdad? Como mundialmente también acá en la Cruz Roja sucedió que disminuyó un poquito el embarazo de adolescentes en general, pero hubo un aumento de las adolescentes precoces. O sea, llamamos adolescentes precoces aquellas que tienen menos de 14 años, sería 13 años o menos. Hablamos sobre planificación familiar, hablamos de la importancia del control prenatal, incluso la parte de higiene, incluso aprovechamos esa oportunidad, ¿verdad? Que ellas vienen y ya tenemos la charla con la paciente, ¿verdad? El Hogar Maternal Dr. Andrés Gubetich ofrece atención integral gratuita a adolescentes de 10 a 19 años que quedaron embarazadas desde el 6º mes de embarazo hasta los 40 días después del parto. La atención incluye medicina prenatal, odontológica, apoyo psicosocial, apoyo escolar, talleres de habilidades y recreación. Todo el control prenatal del parto y el postnatal se realiza en el Hospital Materno Infantil Reina Sofía, dependiente de la Cruz Roja Paraguaya. Contener emocionalmente a estas niñas y adolescentes es un servicio fundamental que todas deben recibir durante la gestación. Y hablamos de asistencia integral porque desde que ingresan al hogar se le da no solamente la cobertura médica, sino también psicológica, social, de contención, educativa, buscando dar una respuesta a una problemática muy profunda hoy en Paraguay, que es el embarazo adolescente. Y entendemos que el abuso en Paraguay está identificado en aquella población menor de 14 años. Entonces pueden llegar al hogar por un pedido del sistema de protección, o también recibimos casos de adolescentes que por su condición económica no tienen las herramientas ni las condiciones económicas para poder desarrollar todo el proceso de gestación y posparto integralmente. Y una vez que se les da de alta, ¿ellas son reintegradas a sus hogares o van a otro La lugar? Cruz Roja tiene y es parte de una red integral de protección donde el garante de derecho y la responsabilidad es del Ministerio de la Niñez. Conjuntamente y de acuerdo a cada caso, se identifica la situación. En el ideal como sistema de protección es que vuelvan con la familia. Pero a veces la agresión, la violación, el abuso fue en el ámbito familiar. No se ha podido encontrar algún pariente que pueda asumir, porque no solamente la niña o adolescencia, sino también es un bebé,
Por lo tanto, el Estado identifica cuál es el mecanismo de protección y también hay situaciones donde las niñas van a otros hogares. Tenemos cobertura desde 11 años hasta 18 años y lamentablemente tenemos una proporción casi del 40-60, es decir, 40% de la población que recibimos es menor de 14 años y el 60% entre 14 años a 18 años. Pero este número como que va en aumento. Antes era menos niñas que ingresaban al hogar y hoy hay como que más demanda hacia este servicio. El embarazo adolescente infantil no es solo un problema social ni demográfico, también es un problema económico. ¿Cuánto le cuesta al Estado afrontar todos los costos de su falta de planificación familiar y educación sexual integral? Según estimaciones oficiales del Fondo de Población de las Naciones Unidas, más de 135 millones de dólares es lo que el Estado paraguayo gasta todos los años en la asistencia a las niñas en su compleja tarea de criar a los suyos propios. Vos imaginate si yo te diera 135 millones de dólares por año, ¿qué podrías hacer vos para favorecer el desarrollo de Paraguay? Podrías construir hospitales, podrías construir escuelas, universidades, podrías hacer carreteras, podrías poner fábricas, podrías darle subsidios a los desempleados. Ese es el costo que tiene para Paraguay el embarazo adolescente cada año según nuestros estudios. Y ese costo tiene un componente muy grande que es la diferencia entre lo que una mujer que fue madre adolescente gana y una mujer que fue madre después de los 20 años gana, que es lo mayor, son 125 millones de dólares de diferencia. El segundo componente, que son 11 millones de dólares, es un costo para el Estado, que tiene dos componentes. Lo que el Estado gasta en la asistencia médica de la gestación, del parto y del puerperio, es decir, el gasto en salud para atender a esa madre adolescente, y lo que el Estado deja de recaudar en términos de impuestos, porque esa mujer que permanece, en el 90% de los casos, permanece bajo la línea de pobreza, paga menos impuesto al valor agregado y paga menos impuesto de renta. Entonces el Estado deja de recaudar 4,5 millones de dólares. Pero si una niña o adolescente tiene un hijo, ¿verdad? Obviamente deja de ir a la escuela, obviamente no hablemos ni siquiera de una carrera. Lo que en el videíto aparecía como el combustible del tren se transforma en un agujero en el tanque de combustible. Y la principal damnificada es la mujer y el niño, pero también el Estado es damnificado. Es difícil determinar cuánto de los partos anuales son productos de abuso sexual. ¿Cuántas niñas aún son coaccionadas a mantener relaciones con adultos con la falsa creencia de asegurarse un futuro económico? Desde la microeconomía, la maternidad adolescente en Paraguay es en gran medida una decisión racional, es una decisión económica. 63% de las madres menores de 19 años están en unión, es decir, es un mecanismo de subsistencia. La probabilidad de que esa mujer salga de la pobreza es bajísima. La probabilidad de que muera además es mucho más alta. Apareció en el programa anterior de ustedes, es 4 veces mayor si es menor de 15 y es 2 veces mayor si tiene entre 15 y 19. De esas 19.000 chicas va a haber 8 huérfanos. Es decir, va a haber 8 chicos que además de ser pobres no van a tener ni madre ni padre. Es decir, es una fábrica de pobres. Es bueno entender que esta dramática situación de abuso sistematizado a niñas y niños es un problema que padecen varios países de la región. Importantes han sido los esfuerzos para revertir estos escandalosos índices. Países como Argentina o Uruguay han logrado la reducción del abuso infantil en base a un factor común: la inversión en educación sexual como medida primaria de prevención. Más allá del conocimiento del cuerpo, ¿de qué otra manera repercute en la vida de los jóvenes la educación sexual? Lo más importante es la educación sexual, y la educación sexual no en el sentido de cómo nacen los bebés, sino en un sentido amplio que significa proyecto de vida, planificación, entender los riesgos para la salud, entender los riesgos también de la violencia de género, porque esa joven
que como proyecto de vida decide unirse para salir tal vez de un hogar en el cual también sufre maltrato y tiene un conjunto de privaciones, también queda vulnerable a violencia de género, queda vulnerable a abandono, y entonces su mecanismo de subsistencia es unirse con otro hombre y darle otro hijo a ese hombre, y entonces así encontramos muchos casos de multíparas que tienen 4 o 5 hijos de diferentes padres en una condición de vulnerabilidad absoluta. Entonces, ahora, la perspectiva que yo tengo es que hay una lectura, que es la lectura, si vos querés, hegemónica en América Latina, que es una lectura conservadora, digamos, que dice, primero naturaliza el embarazo adolescente, toda la vida existió, y segundo culpabiliza, es decir, es culpa de ellas que les gusta el sexo o que quieran recibir subsidios, quieren vivir a costa del Estado. Lo que yo estoy tratando es generar evidencias de que esa lectura es una lectura que contribuye a que la sociedad no avance económicamente. Mainumbu es el nombre ficticio de una niña que fue abusada a los 10 años. Su caso repercutió en el mundo, ya que fue la primera vez que saltó al conocimiento público el caso de una niña que quedó embarazada a tan temprana edad y que hasta hoy en día sigue con secuelas físicas y emocionales. El abusador resultó ser su padrastro, quien fue condenado a 18 años de cárcel, y los casos similares al de Mainumbu crecen en números preocupantes. Siempre existió muchísimos datos, estudios, reflexiones y análisis del embarazo adolescente, pero no del embarazo infantil, que expresamente en el caso de Mainumbu era una niña de 10 años. O sea, no es lo mismo tener un embarazo a los 10 años con un embarazo a los 15 años. Desde el punto de vista físico como desde el punto de vista desde lo psicológico, desde lo social, porque son en todos estos ámbitos en los cuales esta niña sufre, la niña y su familia también sufre situaciones diversas que tienen como consecuencia el embarazo, el abuso sexual como causa y el embarazo infantil forzado. ¿Y por qué decimos que es forzado? Porque obviamente una niña ni de 10, ni de 11, ni de 12 años elige ser madre. Y importante es el apoyo de la familia, ¿verdad? Eso es lo que vemos siempre ante un embarazo en adolescente. Primero un susto, ¿verdad? Y después parece que todos están pendientes del adolescente, viene el bebé y se olvidan, ¿verdad? Y la adolescente se queda sola. Siempre nuestra pregunta, y sobre todo mi preocupación es, ¿qué pasa con nuestra adolescente después de 5 años? O después de 10 años. ¿Dónde está aquella niña que fue abusada, violada? ¿Verdad? ¿Qué pasó con su hijo? ¿Verdad? Porque gracias a Dios nosotros tenemos muy buenos resultados médicos, ¿verdad? Acá en el hogar tenemos 100% de nacimiento en buenas condiciones y buena evolución de la mamá y del recién nacido, porque hacemos un trabajo integral de años. Una chica que se puso un DIU a los 15 años es la garantía de que puede llegar a terminar la secundaria sin quedar embarazada. Una chica que se puso un DIU a los 15 años es la garantía de que puede llegar a terminar la universidad sin quedar embarazada. A veces también tenemos esa costumbre en Paraguay que queremos forzar, anda a abrazar a tu tío, ¿verdad? Anda a darle un besito, sí. ¿Verdad? Queremos forzar ese vínculo, bueno, porque somos así. Como otras que te pone un poco triste estar en tu auto, en el semáforo, y te viene de golpear, doctora, ¿verdad? Yo soy Nidia, yo estuve acá en el hogar, y tu bebé, y no sabe dónde está el bebé, ¿verdad? Porque hacemos un seguimiento hasta 1 año, después ya no tenemos tampoco la capacidad de hacer seguimiento por más años. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, seguimiento posterior. Actualmente en el hogar son albergadas 4 niñas y adolescentes, pero por día dan a luz 2 menores de edad. ¿Dónde están todas ellas? ¿Por qué el Estado no garantiza sus derechos? ¿A dónde van ellas cuando dan a luz?
¿Cómo mantienen a sus bebés si todavía no pueden trabajar, no terminan sus estudios y tampoco pueden llevarlos a consultar al hospital porque deben estar acompañadas de un adulto? Y son los adultos quienes las abandonaron.